Hola, hoy vamos a ver la regla de la cadena, que sirve para derivar la composición de funciones. Antes de nada vamos a ver qué es eso de la composición de funciones. Por ejemplo, imaginaos que tenemos la función f de x igual a x al cuadrado y la función g igual al coseno de x. Podemos meter la función f dentro de la función g o la función g dentro de la función f. Eso de meter es componer las dos funciones. Por ejemplo, si yo hago g compuesto con f, que sería esto, es meter dentro de la función f la función g. Es decir, si f es x al cuadrado, pues donde ponga x voy a poner g. G es coseno de x, por lo tanto me quedaría coseno de x elevado al cuadrado. Esto es g compuesto con f. Si lo quiero hacer al revés, es decir, voy a meter f dentro de g y se leería f compuesto con g, tendríamos que hacer en coseno de x, que es g, donde ponga x pongo f de x, por lo tanto me quedaría coseno de x al cuadrado. Entonces, cuando quiero derivar este tipo de funciones, que son, por ejemplo, la de arriba, lo que nos ha quedado, la primera es coseno de x al cuadrado, aquí tengo una potencia y dentro de la potencia tengo un coseno. Y en la de abajo tengo un x al cuadrado, una potencia, y esa potencia está metida dentro del coseno. Entonces, cuando tengo que derivar este tipo de funciones, usamos lo que se llama regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena sería, si yo quiero derivar g compuesto con f, esto es igual a la derivada de f en g de x por la derivada de g. ¿Vale? Entonces, voy a ir caso a caso explicando cómo quedaría cada uno de los tipos de composición de funciones. Por ejemplo, si tengo una función elevada a un número y tengo que derivarlo, esto sería igual a, tengo que derivar la potencia, por lo tanto sería el exponente por la base, que dejamos la misma función, elevado a k-1, pero luego tengo que derivar la función que teníamos de base de la potencia, que eso sería el g' de x. Por ejemplo, como vimos en las potencias elementales, si yo tengo que derivar la raíz cuadrada de una función, esto sería igual a 1 partido de 2 por la raíz cuadrada de la función, y a eso hay que añadirle la derivada de la función. Si yo tengo que derivar 1 partido de una función, eso sería menos 1 partido de la función elevado al cuadrado por la derivada de la función. Estas serían, igual que vimos las potencias de las derivadas elementales, pues ahora es con regla de la cadena. Pasamos a las trigonométricas. Si tengo el seno de una función y lo tengo que derivar, eso es igual al coseno de la función por la derivada de la función. Si tenemos que derivar el coseno de una función, eso es el menos seno de la función y luego por la derivada de la función. Si tengo que derivar la tangente de una función, acordaos que cuando tenía que derivar la tangente había dos posibilidades, o 1 más tangente cuadrado o 1 partido por el coseno. Pues eso es lo que tenemos aquí, 1 más tangente cuadrado de la función por la derivada de la función, o 1 partido del coseno cuadrado de la función por la derivada de la función. Seguimos. Si yo tengo que derivar el arcoseno de una función, esto es igual a 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado, y luego hay que multiplicar por la derivada de la función. Si tengo que derivar el arcocoseno de una función, esto es igual a menos 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado por la derivada de la función. Para la derivada del arco tangente, esto sería 1 partido de 1 más la función al cuadrado por la derivada de la función. ¿Veis que son como las derivadas de las funciones elementales, pero añadiendo todo el rato por la derivada de la función, por la derivada de la función, por la derivada de la función? Pasamos a las exponenciales. Si tenemos que derivar e elevado a f de x, esto sería igual a e elevado a f de x por la derivada de f de x. Si tengo que derivar a elevado a f de x, esto es igual a elevado a f de x por la derivada de f de x y por el logaritmo neperiano de a, que había que añadir a la derivada de a elevado a x. En las logarítmicas, si yo tengo que derivar el logaritmo de una función, esto es igual a 1 partido de la función por la derivada de la función. O lo que es lo mismo, en el numerador pongo la derivada de la función y en el denominador pongo la función. Fijaos que al derivar el logaritmo no tengo que poner logaritmo por ningún sitio. El logaritmo es como que desaparece. Pero la función tiene que ser una función positiva, porque si no, no estaría derivado el logaritmo. Si es el logaritmo en base a de la función, esto me queda 1 partido por la función por 1 partido del logaritmo neperiano de a,
y luego por la derivada de la función. Y igual que antes, la función tiene que ser positiva porque si no, no existe el logaritmo. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginaos que tengo esta función seno de x a la cuarta. Veis que tengo